Con Jorge Belardo Ramos, nuestro primer invitado de hoy, y vamos a ir directamente al grano. En los diarios de hoy o de ayer, en los dos, se anuncia con lujo de detalles la condena a los comandantes que tuvieron la responsabilidad de la guerra, la guerra por las Malvinas con Gran Bretaña. Y hay una declaración suya, Ramos, que bueno, creo que sorprendió bastante, porque cuando el Tribunal Militar, o sea, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, los condena a estos comandantes, según dice el dictamen, no por haber tomado la decisión política, sino por la forma en que encararon la guerra, usted, por otro lado, dice que en realidad lo que hay que hacer es condecorarlos. ¿Usted cree realmente que hay que condecorar a los comandantes que llevaron a una guerra sin preparar a las Fuerzas Armadas, sin Estado Mayor Conjunto funcionando, con tropas que no servían para pelear, aviones que no eran los que correspondían para una guerra naval, una flota que no peleó? Bueno, todas las deficiencias profesionales que usted sabe muy bien que ocurrieron. ¿Usted cree que hay que condecorarlos? Bueno, esa sería la que usted da con una precisión periodística muy loable. Es la versión oficial de Caputo y el caputismo, que es el movimiento político que domina hoy el espíritu público. Pero no es así. Hay dos cosas. En primer lugar, yo envío un memorial a la Suprema Corte de Justicia Militar, el Consejo Supremo Militar, el 12 de febrero, planteando una exposición muy detallada las razones por las cuales había que absolver a los tres comandantes y condecorarlos. No voy a exponer aquí detalladamente ese documento, que además los 9 jueces militares sin duda lo leyeron, porque lo presenté en mesa de entradas y les adjunté además para su ilustración un ejemplar a cada uno del informe de Lord Franks a la Cámara de los Comunes, donde se revela hasta qué punto era oportunísima la ocupación de las Malvinas por parte de la Argentina, y además no me acusaron recibo, cosa que parece ser que es una costumbre heredada de la dictadura y que ha seguido también el doctor Alfonsín, al cual le he dirigido otros 2 memoriales y tampoco acusa recibo. En ese documento que la prensa no publicó, en ese documento y memorial que la prensa no publicó y que yo entregué el 12 de febrero, que salieron algunas apostillas irónicas en algunos diarios bien pensantes que dicen que sí a todo lo que dice el gobierno, le sucedió finalmente hace 2 o 3 días la sentencia. A la sentencia yo envié una carta documento al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el viernes, que no pudo conmover a la opinión pública porque, como es usual, los grandes diarios argentinos de la capital federal son importantes por lo que omiten, no por lo que dicen. Y salvo uno de ellos, el diario Clarín, que publicó 7 líneas, nadie se hizo eco de mi carta documento. En esa carta documento, que no voy a leer, aunque la tengo aquí y estoy tentado de hacerlo, pero sé que la paciencia de ustedes y el tiempo no lo admitiría. Yo tengo una copia acá. Sí, pero ¿es capaz de leerla usted? No, yo la leí antes del programa porque no, pero, a usted y a no todos tiene los que políticos tener le seguimos los pasos. Secreto profesional. Podría leerla ante el público. No, sería una... Es un poco excesivo, ¿no? Bueno, yo le voy a decir lo que le digo a estos señores. Le digo que la sentencia de ellos los ha deshonrado a ellos. Y que la deshonra de estos 9 jueces militares no tendría, para mí ni para el país, ni para la historia, la menor importancia, porque al fin se trata de 9 desconocidos en la paz y en la guerra, pero sí tiene importancia, y eso origina mi carta documento, porque la sentencia de ellos no solamente los ha deshonrado a ellos, sino que ha deshonrado a la nación. Y la ha sentado a nuestra desventurada patria, vocablo muy poco usual en la democracia resurgida, la ha sentado en el banquillo de los acusados ante la opinión pública. De los países de la América Latina que nos sostuvieron en esa justa causa, y por sobre todas las cosas, ha declarado que la Argentina está arrepentida, puesto que su más alto tribunal condena a los 3 hombres que ocuparon las Malvinas y absuelve al que se rindió, que es la esencia del caputismo o de la doctrina que ha hecho célebre el doctor Caputo. ¿Y a qué adjudica que tiene una vocación irresistible para rendirse. Casi le gana a Menéndez, con la diferencia del general Menéndez, que Menéndez se rindió una sola vez y Caputo lo hace todos los días. ¿Usted prefería que siguieran muriendo gente? No. Si usted pretende plantear la cuestión en esos términos, yo le invitaría a discutir el tema. Pero esas son las razones que da el Consejo. Con San Martín, las guerras de independencia, cualquier guerra de independencia, y las nuestras también, originaron el derramamiento de sangre. Cuando la paridad de fuerzas existe, pero acá no.
Está demostrado, y yo lo voy a demostrar en un libro muy anunciado que todavía no terminé de escribir, Pero no nos asuste con el libro. la historia de la guerra que Inglaterra perdió, que estuvimos a punto de ganar, y eso lo revelan todos los documentos y los libros que están escribiendo hoy en Inglaterra. ¿Me permite una sola acotación? Estuvimos a punto de ganar, pero no es el problema de ganar o perder, sino de luchar para tener una patria territorialmente integrada. Sí, pero usted acaba de decir, no sé si escuché mal, pero creo que haber escuchado bien, que hay una contradicción. Usted dice que habrá que condecorarlos a estos militares y habla... Así que acá no me interrumpa. Usted haga la pregunta y espere que yo le conteste. el Parlamento. Cuando eso ocurría y todos los partidos estaban prendidos como lapas a las intendencias, a las gobernaciones, a las embajadas y a los ministerios, empezando por el radicalismo, y cuando Balbín decía que el general Videla es un soldado de la democracia, nosotros estábamos contra la dictadura. Cuando aparece Galtieri y se produce la ocupación de las Malvinas, empiezan en fuga precipitada a alejarse todos los partidos democráticos, llamados democráticos, porque para ellos la democracia comienza y termina en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en ese momento nosotros dijimos, no importa quiénes en este momento luchan contra Gran Bretaña, porque está en juego el suelo de la patria que es la suprema ley de todo argentino. De modo que si no ha sido claro, permítame que siga hablando. ¿Y usted qué camino tomaría para solucionar el conflicto? Le digo esto porque esta pregunta acaba de venir del teléfono. ¿Qué camino tomaría para solucionar el conflicto de las Malvinas? Hay un múltiple sistema de respuestas, una panoplia infinita de respuestas, le voy a dar una. Bueno. No se trata en este momento, Gambini, de seguir el camino que la prensa de Buenos Aires, que yo sostengo que debería escribirse en su idioma original. La prensa de Buenos Aires tiene que escribirse en inglés para que no quede duda quiénes son los dueños y quienes escriben la prensa porteña. ¿Se refiere al diario? Esa prensa y el gobierno y la desventurada diplomacia que en este momento lleva a cabo las cosas, finge ignorar que nuestro país, como cualquier país del tercer mundo, cuando pudo hacerlo y quiso hacerlo, pudo luchar. Y en este caso, que usted me pregunta cómo podemos luchar, yo le diré que no hace falta disparar un solo tiro en estas circunstancias. Pedirle solamente a los ingleses que la devuelvan. La Argentina tiene múltiples formas. Una de ellas es emplear la palabra represalia, que le emplea Reagan y cualquier hombre de los grandes países, y que en la Argentina la palabra represalia no existe. La represalia financiera significaría, para darle un solo ejemplo, pero puedo seguir, embargar por parte de la Argentina la deuda que se tiene, o se dice que se tiene con Inglaterra, que son 10.000 millones de dólares. Le embargamos por medio de una resolución oficial del gobierno argentino. Y los vamos a hacer temblar en la parrilla a todos los ingleses. Y es una raza de gerentes, le va a interesar el tema. Abelardo Ramos, ¿quién nos apoya en el continente en eso cuando no nos apoyaron en la otra? Toda la América Latina, si no nos apoyaron en la otra, no van a apoyar en esta. Nos apoyó América Latina, nos mandó ayuda de toda orden, desde armas, Perú, nos mandó Venezuela, nos apoyó Brasil y Libia, con el Gaddafi, que se ha constituido por esa causa, gran patriota del Medio Oriente, se ha constituido en el hazmerreír y en el objeto de la execración de ese actor fracasado que ustedes saben quién es y que en este momento está montado en la carroza militar más poderosa del mundo y es un ser irresponsable. Aquí Gaddafi nos mandó 5 Boeing cargados de armas, sin pedir nada en cambio. Yo le pedí el otro día al señor Alfonsín que devuelva y pague la deuda de gratitud que tenemos con Libia, mandándole armas de fabricación argentina a Libia en el momento que estaba... ¿Y por qué el gobierno ocultó? Que Estados Unidos mataba niños. Le mandamos un caballo, ¿cómo no? Y nosotros... Para armar terroristas. Y nosotros... ¿Pero por qué el gobierno de Galtieri ocultó? Ese es el punto de vista de Estados Unidos. ¿Pero por qué el gobierno de Galtieri ocupó el envío ese de argentino? ¿Por qué el gobierno de Galtieri ocultó en ese momento ese envío de armas de Libia? En el momento... No se ocultó, señor, no se ocultó. Lo que ocurre es que los generales liberales que derrocaron a Galtieri el 17 de junio prácticamente estaban hackeando la lucha por la unidad del pueblo argentino. ¿No hubiera sido importante que se conociera ese apoyo de Libia en ese momento, por ejemplo? Bueno, el apoyo de Libia, yo creo que usted debería conocerlo como periodista. En ese momento salió un reportaje al profesor Sarme, un profesor de teología islámica de Tucumán, que viajó a Libia y hizo un largo reportaje en la revista Somos, de modo que usted debería conocerlo. Pero realmente no lo recogió, el reportaje de la revista Somos, con el apoyo de Libia, no lo recogió el resto de la prensa. Y el resto de la prensa recoge cualquier trivialidad, cualquier estupidez que anda en el mundo, ¿verdad? Como el tema de que dedicaron, Clarín dedicó decenas de páginas al asunto de la SIDA, no del CIDE, de la SIDA. El otro día
tenemos muy en cuenta los argentinos que hemos conocido, los grandes pensadores de nuestra época, como Jauretche, cuando Clarín y La Nación le dedicaban 5 centímetros a la muerte de Jauretche y 5 páginas enteras al fallecimiento de Sartre, que será un gran escritor para Francia, pero para nosotros no significa Abelardo nada. Ramos, usted dijo que esa es la eso del prensa argentina, terrorismo señor. libio... Es por eso que tengo que hablar aquí, ahora me deja hablar un gracias cachito. a ustedes y a deja hablar Gambini, un cachito. que es el único que se acuerda de mí. ¿Cómo? Tengo que hablar aquí Una a favor. Abelardo Ramos, sí, ¿Cómo? es Yo cierto, no estamos es siempre por la cierto. radio, ¿cómo me deja dice eso, me deja hablar Ramos? un cachito. Yo le digo esto, usted acaba de decir que eso de el terrorismo es un invento norteamericano, ¿no? ¿Por qué no me explica, Atribuido ¿por qué no me explica al coronel cuál es el Gaddafi? terrorismo Pero mire, si no es de señor Gaddafi? Elkin, usted tiene 40 años o más, 60 de información 80. parlamentaria, ¿no? 80 para... De modo que le uno, meto- uno menos que ignorará Corbacho. que Sí. cada vez que la prensa internacional de la que se hace eco, las hojas que escriben aquí, transforman a alguien en un ser besánico, como fue en una época Perón, o en un patriarca bárbaro como Lenin y Irigoyen para la prensa francesa, es que hay que sospechar bien. Hay que inclinarse a Pero sospechar Europa bien. entera califica así. Pero es que Europa es un mundo Un de apéndice de Estados naciones civilizadas, altamente civilizadas y cultas, gracias a la sangre de todas las colonias que le chupó la sangre durante 300 años. No me hable de Europa porque realmente es la que Le hablo se de la coaligó general- contra nosotros y nos boicoteó y nos bloqueó en la guerra de Malvinas. Gambini, Para mí, déjame la campanilla, Europa Gambini. es una arpía llena de alhajas. Ramos, por favor, hacemos un pequeño cuarto intermedio. Estrenamos la campanilla con Sí. usted hoy. Sí, así- Con todo gusto. Con todo gusto. hacemos un pequeño... Por favor, le pido que la respuesta sea más breve porque se nos va el tiempo y no hay mucho tiempo. Y que las preguntas son complejas y difíciles, una respuesta simple. No se va a hacer Ramos, complicado. yo le quería preguntar, porque vi que usted ama muchísimo a Gaddafi, y también lo ama así a Khomeini. No lo amo, simplemente respeto a aquellos jefes de los pueblos del tercer mundo que además de luchar para emancipar a esos pueblos y tratar de abrirles el camino hacia la forja de su propia historia, se ven todavía infamados y atacados por todo lo que podríamos llamar el mundo blanco de las naciones centrales, que está compuesto precisamente por las grandes potencias que transformaron a esos pueblos en pueblos atrasados. ¿Y no es un peligro que lo haya puesto en guerra su país con Irak por tanto tiempo? Mire, es una desgracia para los países árabes que tengan que enfrentarse entre ellos, pero ese es el resultado de largas décadas y aún siglos de situación colonial que les impidió realizar lo que los árabes y los latinoamericanos necesitan. que Usted es tiene una la unidad obsesión nacional. con el asunto del colonialismo, el neocolonialismo. ¿Cómo? Tiene una obsesión con el asunto del colonialismo. ¿Quién? Usted, todos No, los la países obsesión están la tiene el colonizados. imperialismo respecto a los pueblos que oprimen. Yo describo un hecho que es de que durante centenares de años los holandeses oprimieron y explotaron y dejaron en el atraso más profundo a Indonesia. Lo mismo hicieron los belgas con el Congo, lo mismo hicieron los franceses con Argelia y con Túnez, lo mismo hicieron los ingleses con la India, con Birmania, bueno. No, la obsesión no la tenía yo, la tenían los ingleses. Y la obsesión la tenían los esclavos coloniales, y la tienen, que intentan emanciparse de estos bandidos y asesinos de guante blanco. Doctor Ramos, ¿a qué adjudica usted que se lo haya condenado a los comandantes y no se lo haya condenado al general Menéndez? Bueno, yo creo que acá los 9 jueces militares, como tuve la obligación de decirle en la carta documento que he aludido antes, han sido nombrados por el sector de los generales liberales que arrojaron del poder a Galtieri porque querían llevarle flores a la maestra y no tener problemas con Inglaterra. Esos generales liberales, los Reston, los Nicolaide, todo ese grupo fue el que designó a estos jueces. Y estos jueces, la tesis de esos era que detrás de esos generales liberales estaba el pensamiento liminar del general Viola, arrojado del poder por Galtieri, que dirigió toda la conspiración para arrojarlo del poder a Galtieri, que se trataba de condenar a los comandantes porque se trataba de condenar ante el mundo entero y a la Argentina ante sí misma que nosotros no debíamos en el futuro, como lo aplica el señor Alfonsín, tomar las armas para defender nuestro suelo. Esa es la tesis. Y en consecuencia, había que condenar a quienes habían tomado la decisión, oportunísima, según digo, y que se puede probar que estaba obligado a hacer cualquier gobierno que hubiera estado en el lugar de Galtieri,
y al mismo tiempo dejar en libertad y absolver al general Menéndez, que se rindió. Bueno, se trataba aquí de glorificar y de premiar la rendición. Para ¿Usted conoce, Ramos? cree que el general Menéndez, en la circunstancia militar que se encontraba en ese momento, podía haber hecho otra cosa de la rendición? ¿Usted cree que él tenía posibilidad de seguir luchando tal como estaban las cosas el 14 de junio? Sí. ¿De qué manera? ¿Nos Si usted podría- quiere, si me dan tiempo, yo lo explico. Si no, le tengo que decir que sí. Bueno, entonces aprovecho para hacer otra pregunta. Usted habló durante todo este tiempo de una doctrina que denominó el caputismo, que según usted es la que domina ideológicamente al gobierno. ¿Usted considera que esa doctrina, que usted llama la doctrina de la rendición, es compatible con la actitud que ha tenido la Cancillería en el consenso de Cartagena, en el grupo de contadores, que ha sido reconocida como importante aporte a la unidad latinoamericana por esos mismos países que usted dice que nos tiene que apoyar en el conflicto de las Malvinas? Mire, la doctrina de lo que yo llamaría el caputismo, o sea, la forma práctica de la rendición cotidiana, por ejemplo, ha llegado un cable de Londres, anteayer, se publica en los diarios, salió el sábado, el domingo salió, donde se dice que sigilosamente, dice el cable de Londres, se han reanudado las relaciones comerciales con Gran Bretaña, sigilosamente, que es lo que estaba exigiendo la señora Thatcher justamente para hablar, que nosotros reanudemos las relaciones comerciales, cuando lo que a nosotros nos conviene no es ni sigilosamente ni abiertamente mantener relaciones comerciales con Gran Bretaña, que las necesita, sino bloquear comercialmente O sea, a pero yo Gran hablo de Bretaña, Cartagena y de congelar, ahora le contesto esa Sí. parte, congelar la deuda que tenemos con ellos, que los haría bailar en la cuerda floja, establecer una confiscación provisoria de toda la propiedad británica en la Argentina, someter a control policial a los 17.000 súbditos británicos y establecer el alerta rojo en Atlántico Sur para mantenerlos despiertos a todos los infantes de marina ingleses. O sea, reanudar la guerra, una palabra. No. Bueno. Sin tiros, Y nada. poner bajo control a los súbditos ingleses. Porque bloquear estamos- el comercio, porque estamos alerta en una- roja, señor- eso es guerra. Señor Claudio, estamos en una situación de no cese de hostilidades. Eso quiere decir que estamos en guerra. Esa es la situación actual, que yo se la pregunté al señor Alfonsín cuando estuve con él en el año Bueno, tampoco 84, una si declaración estamos de o no guerra. estamos. En consecuencia, en una situación de guerra es un acto de alta traición. No solamente lanzar a la calle y publicar por los canales un fascículo, como se está publicando en este momento en Buenos Aires, donde se distribuye la versión inglesa de la guerra diciendo en los canales del Estado que esa es la verdad. No solamente eso es un acto de alta traición, sino que es un acto incalificable calificar a la guerra de Malvinas como una aventura irresponsable. Esa es la libertad de Porque expresión, puede ser probado, vamos. y yo lo voy a probar en mi libro, que la aventura militar irresponsable existió, pero por parte de Inglaterra, como lo demuestran todos los testimonios de todos los periodistas ingleses que están en este momento publicando sus recuerdos. Usted, Ramos, conoce si al capitán del Schaefer o a algún otro comandante que haya cometido errores en la guerra de Malvinas, me refiero comandante inglés, haya sido sancionado? No, mire, los ingleses son muy prácticos. Acuérdense que al Comodoro Hoffman en las invasiones inglesas lo aclamaron en Londres, a pesar de que se reconquistó la ciudad de Buenos Aires por obra de los criollos, porque él logró capturar los caudales de dinero del virrey Sobremonte y todo el pueblo de Londres se lanzó a avivar al pirata. No, pero y a Whitelock lo juzgaron porque no había sacado Sí, nada. pero y ligó De con modo que todo, Whitelock. Son por eso, porque Sí. no había sacado nada. Pero Whitelock es Pero el quiero Galtieri decir- de aquella época. Quiero es lo decir mismo. que el imperio actúa muy concretamente. Y en este momento la inteligencia inglesa está actuando en la Pero si Argentina. nosotros hubiéramos La robado un inteligencia submarino inglesa- inglés, a ese a lo mejor lo condecoran, pero el responsable de La- llevar a la guerra sin estar preparado La- debe ser sancionado. La característica de la contrainformación inglesa consiste en que tengamos que debatir esto, cuando en realidad tendríamos que debatir los medios más adecuados para proseguir la guerra sin medios militares en este momento. A ver, y Ramos. se puede proseguir Ahora, como lo acabo de usted señalar. Sigue sin contestarme lo que yo le pregunté, Ramos. Claro, Con respecto, perdone, es cierto, con respecto al tema de América Latina, la Cancillería o el señor Caputo, dicho esto con todo respeto, la Cancillería plantea una política verbal, considera, Caputo y el caputismo, considera de que la diplomacia de un país en guerra hackeado por los ingleses que ocupan parte de nuestro territorio y hackeado por una deuda ilegítima e infernal, que la diplomacia consiste en los saraos y en el papel sellado.
Yo he señalado alguna vez, frente a las sucesivas capitulaciones de Caputo, que entre otras ha suprimido con ayuda del señor Troco y del presidente de la República el 2 de abril como fecha gloriosa de los argentinos, la ha sacado del almanaque, aunque no lo podrá sacar de la historia, que si él encontrara al llegar a su casa, en su dormitorio, una patrulla militar británica, mandaría una nota de protesta a las Naciones Unidas. Con respecto a Contadora y a Cartagena, le diré que todo lo que se dice allí está bien, pero lo que se hace no. Porque con homilías a los usureros no se va a ningún lado. No hace falta frases, hace falta actos. Y estamos en Usted que es partidario de los actos. Hay un hecho del día de hoy que mañana va a ser titular en todos los diarios y usted lo debe conocer. Sí. Sabe que le ha puesto una bomba al presidente. Sí. Bueno, yo le voy a transmitir una pregunta que varios hicieron por teléfono y nosotros además queríamos hacerle. Si usted cree que la bomba que le pusieron a Alfonsín tiene que ver con las condenas a los militares. No, no creo. Creo que lo que está ocurriendo aquí, y eso seguramente ustedes tienen más información que yo, esta es una simple impresión, es que una cantidad de sectores están poniendo bombas, como lo han puesto en los comités radicales, con el objeto de crear un clima intimidatorio. Yo he sido siempre enemigo de las bombas y de los golpes de Estado. En ese sentido me diferencio muy claramente de los radicales que les faltarían los dedos de las manos y de los pies para contar la cantidad de golpes de Estado en que los radicales participaron desde la calle de Irigoyen. Yo nunca estuve en ningún golpe de Estado ni nunca me dediqué a ayudar o a defender la bomba. Creo sí que la expresión misma, golpe de Estado, es una expresión que debería ser erradicada del lenguaje argentino. Yo creo en la necesidad de nuestro país de una revolución nacional y social, pero no de un golpe de Perdón, Estado. si me permite cambiarme la última pregunta. Es una yapa que te doy, porque Gracias, pero es una pregunta que parece frívola, pero dentro de su respuesta En usted no lo va a hacer tanto. Nada. ¿Qué opina del casamiento de Borges? Me parece muy bien y es una de las primeras veces que estoy contento con Borges. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Gracias. Ramos. Hacemos un breve cuarto intermedio, enseguida estamos con el diputado demócrata progresista Alberto Natale.